Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy les quiero hablar de cómo viajar entre México y Europa en esta temporada. Pues con el COVID y pues para este verano 2021. Entonces, pues les quiero compartir mi experiencia. Porque como estamos viviendo entre México, Alemania y Francia, pues les podemos ayudar en algunos temas por si quieren viajar, irse a estudiar o trabajar en algún lado. Pues de mi punto de vista, ¿cuál es actualmente la situación en México? Pues para viajar desde Europa a México no hay actualmente restricciones, al menos desde Europa hacia México. Bueno, depende de los países. Alemania no pone restricciones, pero Francia pide un motivo imperial, o sea, de salud para poder viajar hacia México. Pues entonces depende de dónde viene, pero en general en Europa no hay restricciones para viajar a México. En México no hay pues pruebas COVID o cuarentena a respetar llegando, pero hay que respetar las medidas, pues las máscaras, la sana distancia y pues dependiendo de la zona donde llegamos hay un sistema de semáforos que va del verde, naranja, bueno, verde, amarillo, naranja, rojo, y pues más alto es más rojo es el semáforo y más restricciones hay dentro de los estados, esas zonas. Lo que les recomiendo, bueno, si van de vacaciones a México, es siempre poner una máscara cualquier lugar donde vayan, que sean restaurantes, mercados, pues en la calle, en la iglesia también. Se suele mucho, pues es una muy buena protección. Pues el sistema de semáforo lo veo muy adaptado de acuerdo al lugar donde uno se encuentra y de acuerdo a la circulación del virus. Entonces, pero tampoco no hay que irse a 100% y confiarse 100% con este. Por ejemplo, bueno, en Cancún, lugares como donde hay muchos turistas extranjeros, ahí circula mucho el COVID, que pues, bueno, casos personales de gente que se fueron para allá y regresaron. Y también en las noticias, muchos grupos que sean estudiantes o viajeros van para allá y la mitad o hasta más regresan con COVID. Entonces realmente les desconsejo de irse hacia Cancún, tampoco Acapulco o Veracruz o Tampico, donde pues actualmente para mantener el turismo en esas áreas esconden el COVID y los empleados se van a trabajar con COVID. Entonces pues y la gente que viajan tampoco vienen de cualquier lugar del mundo sin tanta preocupación. Entonces pues les desconsejo irse para allá. Sin embargo, los lugares donde no hay tanto turismo, el centro del país, los pueblos mágicos, las pirámides, ahí sí, pues yo pienso que con confianza pueden ir actualmente. Respecto a Alemania, para irse, las entradas a Alemania están reguladas por un sistema de... Bueno, Alemania hizo una cartografía de países, un mapeo de países, dependiendo de qué tanto circula el virus. Están los países normales, están los países a riesgo, están los países a alto riesgo y están los países a variantes. Entonces, dependiendo de cuál país se encuentran para ir hacia Alemania, tienen que diferentes restricciones al llegar. Algo importante saber es si están vacunados con 2 dosis y 2 semanas después de la segunda dosis ya pueden entrar a Alemania sin ninguna restricción, no importa el país de donde vienen. Sin embargo, si no están vacunados, pues Alemania les pide una prueba antigénica antes de subirse al avión y al llegar a Alemania. Y en algunos casos pues puede ser una cuarentena. Pero realmente son muy justos. Yo pienso Alemania respecto a las entradas.
la verdad mantuvieron un buen sistema de intercambios con otros países. En Francia, al contrario, pusieron un sistema, bueno, piden para viajar hacia México, piden razones imperiales, o sea, un motivo de salud, algo muy importante, y la razón de visitar a familiares o vacaciones no es válida. Entonces, pues primero eso es un freno. Segundo, a pesar de ser vacunado, pues llegando a Francia tienen que tener igualmente la prueba COVID y la cuarentena al llegar. O sea, la vacuna para Francia se sustituye al motivo imperial, permite evitar de tener un motivo imperial para ir a Francia. Entonces, pues les invito a checar los requisitos, pero actualmente en verano lo que vemos es que el sur de Francia está teniendo mucho COVID. Estamos por la proximidad con España y también el montonal de turismo que llega. Pues para darles un ejemplo, la semana pasada regresé del sur de Francia, que fui a ver a mis papás, y estaban un montonal de carros que se iban de vacaciones al sur, a la costa del sur de Francia. Carros como 8 carros sobre 10 franceses y 2 sobre 10 extranjeros. Extranjeros como de Bélgica, de Holanda y de Suiza principalmente. Algunos alemanes también. Pero imagínense lo que va a pasar con todo ese montonal de gente que se van de vacaciones y ya se regresan a su país. Como que esperan para septiembre ya pues más casos. Pues sin embargo, actualmente pues la situación se está mejorando y se está viendo una buena solución con la vacuna que está ayudando. También los países que ponen como Alemania la máscara obligatoria en lugares cerrados únicamente, pero no cualquier máscara, las máscaras de N95 y N92. Eso se me hace inteligente porque pues, las personas llegan con unas máscaras de tela que a veces no sirven y pues hace que se propaga más el virus. Entonces en esta temporada yo les recomiendo pues de irse si pueden a conocer, de evitar los lugares muy turísticos donde pues esconden que hay COVID, pues porque para proteger sus empleos y para poder seguir trabajando. Pero bueno, yo pienso que hay que ser consciente de esto cuando uno va en esos lugares y pues de disfrutar el verano. Actualmente hay pues en toda Europa están haciendo una prueba de pas sanitario que tiene mucha dificultad de empezar en Francia. Bueno, es un sistema que para entrar a un restaurante, a un evento, a un cinema, uno debe de presentarse a pues certificado de vacunación o una prueba COVID o una prueba positiva de menos de 6 meses. Y pues aquí en Alemania lo hicieron durante 2-3 semanas máximo, eso hace un mes y medio. Y empezaron a haber muchos puestos de pruebas COVID en las ciudades, hasta los restaurantes se transformaban en pruebas COVID. Un restaurante estaba cerrado haciendo pruebas COVID y el de al lado estaba recibiendo a la gente que ya habían hecho la prueba. Ese sistema duró como 2 semanas porque pues se dieron cuenta que había como las pruebas antigénicas eran gratuitas y se hacían en el momento, pues había mucho aprovechamiento por parte de esos centros COVID y pues les cerraron. Después de esto muchos se cerraron y ya dejaron de usar ese sistema. Y pues al final ya quitaron ese requisito para ir a restaurantes y se siente pues más a gusto. Uno se cuida con máscaras N95, cuando está en un restaurante pues se cuida en mesas suficientemente lejos una con las demás
y pues en las ciudades nadie trae máscara caminando. Yo hago aquí una comparación con lo que había en México en noviembre, diciembre del año pasado, que estaba por ahí. O sea, las medidas eran las mismas, mucha protección, la gente se protegía, máscaras, pero no había obligaciones y como por ejemplo Francia puso. Pienso que Alemania hizo un sistema muy parecido de manejo de la pandemia que México, pero a la diferencia que pusieron más control y mucho control a las entradas al país. Y pues yo pienso que fue una buena forma de manejar, porque a pesar de tener mucho control al entrar, era muy fácil de llegar. O sea, habían puesto como centros de pruebas justo adentro de los aeropuertos, como a Frankfurt, por ejemplo. Y uno llegaba hacia su prueba, llegaba a su casa y ya podía seguir. Al contrario, Francia dijeron del día al otro, no, ya no se puede ni viajar afuera de Europa ni adentro, ni venir adentro, sin ninguna razón. Como que fue muy extremo las decisiones que tomaron Francia. Y frente a esa incertidumbre que veo, no les recomendaría irse de vacaciones a Francia. Porque qué tal si llegan y luego les dicen, no, pues para regresar a México hay que traer un motivo imperial. Ya, chin, ¿cómo lo hago ahora? No, está difícil. Sin embargo, pues yo pienso que vamos a salir adelante y pues que nos permitió esa pandemia de ver los límites de cada sistema y los límites, pero también los beneficios. Es decir, por ejemplo, México, que tiene un sistema que deja más hacer las cosas, al mismo tiempo le falta tal vez poner más límites para que no haya tanto aprovechamiento. En Francia, que tuvo un gobierno muy directivo y muy autoritario, que quería pues a fuerza poner medidas de coercición, entonces pues, pero que al mismo tiempo quería aprovechar esa crisis para pues quitar las ventajas sociales que tiene el país, como por ejemplo las jubilaciones, pasarlas de 60 años a 64 años, o también el desempleo, quitar y reducir a más de la mitad el desempleo. Solamente a México y Alemania les vino a aprovechar de la misma forma y al contrario acercarse a su gente y acompañarlos, responsabilizarlos. Como dijo el presidente López Obrador, fue creo que en enero pasado que una amiga me comentó que pues no quería niñezar a su gente como lo hacía el presidente de Francia, diciéndole hay que hacer eso, quédense encerrados en su casa, no salgan. No, pues el home office está obligatorio. O sea, estuvo muy muy fuerte eso y pues qué bueno que de poder seguir adelante y pues me dio mucho gusto compartirles esa experiencia. Si quieren viajar por un lado, que sea hacia México o hacia Francia, Alemania, pues con mucha confianza me avisan y les recibimos y les apoyamos con mi esposa. Entonces, un abrazo fuerte y nos vemos. Hasta la próxima, amigos. Bye bye. Va mal, la vida le pesa, que vivir así ya no le interesa, que seguir así no vale la pena, se perdió el amor, se acabó la fiesta, ya no anda el motor que empuja a la tierra, la vida es un chiste con triste final, futuro no existe, por eso yo digo bonito.